tal? Aquí bienvenidos a un nuevo episodio de Coloquiando. En esta oportunidad, como lo anunciamos, para conversar, para coloquiar del tema por qué y cómo se formó la Universidad Cayetano Heredia. Por eso estamos aquí con el doctor Óscar Pamo, que ha tenido la gentileza de invitarnos a su hogar para coloquiar acerca del tema en mención. Doctor Pamo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Celis, por la invitación. Aquí encantado de conversar con usted con el tema, ¿no? Así es, muy agradecido por brindarnos este coloquio. Para ponernos un poquito en contexto, vamos a conocer un poquito al doctor Pamo. ¿Dónde estudió usted, doctor Pamo? Yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué promoción es usted? Yo ingresé en el 1968 y egresé en 1975, ¿no? ¿Y sus estudios primarios, secundarios, dónde los hizo? Aquí en Lima. ¿Aquí en Lima? Sí, en la unidad escolar Felipe Santiago Salaverry. Ah, muy bien, o sea, de la gloriosa década del 70. Exacto. Usted ha ido a las fiestas con luces psicodélicas, ha bailado con los Beatles, con los iracundos, los Ángeles Negros, seguramente en esa época, la década del 70, cuando ingresó a la universidad. Así es, era la época de los 60, 70. Esa es la... Claro, y también iba a las fiestas de San Fernando que se hacían en esa época, en la Semana de San Fernando. Sí, a algunas actividades, generalmente las deportivas, pero sí he participado en las reuniones de San Fernando, exacto, ¿no? ¿no? Donde se hacía la quincana. Y luego de terminar, ¿siguió en San Fernando? ¿Siguió en San Marcos? No, hice el servicio civil de graduandos y luego hice los estudios de posgrado, la residencia de medicina interna en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En los años 1978, 81, y egresando, ni bien terminé, fui contratado como profesor a tiempo completo para la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Y desde ahí me he quedado en la docencia hasta que fui cesado, ¿no? Ah, ya está cesado. Y dígame usted, esa inquietud, esa afición por la historia de la medicina peruana, ¿de dónde parte? Bueno, ¿Su papá era profesor de historia? No, yo creo que es algo, yo siempre digo, tenemos colegas que son muy buenos deportistas, hay otros que tocan violín, hay quienes escriben cuentos, y bueno, yo tuve una temprana afición por la historia, y lógicamente siendo médico me interesé por la historia de la medicina, ¿no? He tenido la oportunidad de hacer trabajos, tengo varias publicaciones, he enseñado historia de la medicina en el pregrado y en el posgrado, ese ha sido, ¿no? Pero yo siempre lo pongo, es algo así como tenemos colegas músicos o literatos. Yo creo que cada uno tiene que buscar y desarrollar una afición, ¿no? Eso es lo que yo he tratado con respecto a esto de la historia de la medicina, ¿no? Y es por eso que nos ha interesado conversar con usted acerca de la pregunta por qué y cómo se formó la Universidad Cayetano Heredia. Para poner un poquito en contexto, diremos que la enseñanza de la medicina en nuestro país, desde el año de 1808, en que se funda la Facultad de Medicina, llamada Facultad de Medicina y Cirugía de San Fernando, fue patrimonio de la enseñanza médica hasta mediados del siglo pasado, en que en el año 1958 más o menos se crea la Universidad de San Agustín y días después la Universidad Nacional de Trujillo. 3 años después, para ubicarnos en el año de 1961, se crea la Universidad Cayetano Heredia un 22 de septiembre del año de 1961. Pero la creación de Cayetano Heredia estuvo inmersa en una crisis, en un conflicto que se dio al interior de la Facultad de Medicina de San Fernando, porque el 14 de abril del año de 1960 se da la ley 14317 que establece el cogobierno de las universidades con el llamado tercio estudiantil. Esto motivó el rechazo de muchísimos profesores en San Fernando y se dice,
y ojalá aquí el doctor nos va a aclarar que más o menos 450 profesores de la plana docente presentaron su renuncia porque no estaban de acuerdo con esta ley para crear la Universidad Cayetano Heredia. ¿Esto fue así más o menos? ¿Cómo fue, doctor Pamo? A ver, generalmente las universidades se forman cuando hay intereses de los ciudadanos, de las autoridades políticas, y se crean las instituciones, se crean las universidades. El caso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia fue nace de un trauma, de algo que sucede en el seno de la Facultad de Medicina de San Marcos. Es producto de un cisma. Ya en el siglo, es el segundo cisma de la Facultad de Medicina de San Marcos. El primer cisma ocurrió en 1884, cuando he depuesto el decano Manuel Odriozola por el presidente Iglesias, por desacato por no colocar a un profesor en la cátedra de ginecología, Manuel Corpancho. El decano le dice que así no se ingresa a la docencia, sino por concurso. Entonces he depuesto el decano y los profesores renuncian. Y este grupo forma la Academia Libre de Medicina en 1884, que en 1888 se convertiría en la Academia Nacional de Medicina. Que persiste hasta ahora. Que persiste hasta ahora. Ese es el primer cisma. El segundo cisma va a ocurrir en 1961, y el antecedente es el año anterior, es el 8 de abril de 1960, durante el mandato del presidente, el primer gobierno del presidente Manuel Prado, se da la ley universitaria 13417, con la cual se establece el cogobierno estudiantil. ¿Qué significaba esto? Que en todos los estamentos de gobierno, asamblea universitaria, consejo universitario, consejo de facultad, aparte de los profesores, la representación de los alumnos tenía que estar en una proporción de 1/3. Entonces, pero en esta ley hay un artículo, el artículo 34, que es un artículo de excepción, en la cual se indica que se establece en San Marcos el cogobierno estudiantil con la excepción de la Facultad de Medicina, que por las índoles de sus estudios se regirá como lo viene haciendo y de acuerdo a su reglamento. Entonces, se facultaba a las autoridades de la Facultad de Medicina establecer su estatuto y su reglamento en relación a este cogobierno. Claro, pero no, se establecía en todo San Marcos, pero no en medicina. En medicina, era la Entonces, excepción. ¿esto qué ocasionó? Que los alumnos reaccionaran, vinieran los paros, las amenazas, las marchas, ¿no? Bueno, también había grupos de profesores que apoyaban a los alumnos. Habían también alumnos que apoyaban a los profesores en contra de este cogobierno. Por supuesto, probablemente era la minoría, ¿no? Entonces, y detrás de esto necesariamente hay un tinte político, ¿no? Los que lideraban el movimiento ya para 1960 eran lo que ahora nosotros llamamos de izquierda, pero en esa época se le decían comunistas, no eran los diversos grupos variopintos de partidos políticos de pensamiento marxista, comunista, ¿no? También había, el partido aprista tenía mucha injerencia y participación, pero hacia la década de 1960 los apristas habían perdido posición en los sindicatos y en los centros federados de las universidades. En cambio, esto había sido copado prácticamente por los grupos comunistas. Entonces, esta cláusula de excepción hace que los alumnos reaccionen y venga todo un caos, un desorden, que va a hacer que el año se prolongue los estudios, ¿no? Pero eso fue la reacción de los alumnos a esta situación. Contra ese artículo de excepción. Lo que querían era que se derogue el artículo de excepción y que el gobierno estudiantil sea para todos. Para todos. Entonces, se dice que la FUNS, que era la Federación Universitaria de San Marcos, y el Centro de Estudiantes de Medicina van de la mano. Van de la mano en contra de
de que se aplique ese artículo 34. Así es. Entonces, la Cámara de Diputados, el 4 de julio de 1960, deroga el artículo. Y esto entonces trajo la reacción de los profesores. Los profesores no querían que los alumnos participaran en una proporción que ellos consideraban excesiva. Ellos decían, aquí los alumnos vienen a estudiar, no vienen a gobernar. Entonces, y por la misma, digamos, condiciones, la política que se había dado en ese momento, así como había estudiantes de izquierda, también había profesores de izquierda. Entonces, las autoridades temían, es lógico, tenemos profesores de izquierda, alumnos de izquierda, entonces iba a complicar los acuerdos en los estamentos universitarios, ¿no? Porque ya había una mayoría. Los profesores aceptaban una proporción de alumnos, pero no en la de un tercio. Pero cuando el Congreso, la Cámara de Diputados en esa época era bicameral, claro. Entonces los profesores reaccionan, ¿no? También, entonces, porque no están de acuerdo. Ahora, a la sazón, el decano era Alberto... No, el decano en ese momento era el doctor Alberto Hurtado. Entonces, es así como ese año de 1900 es bien complicado para todos, las clases se postergan, los exámenes, hay paros, entonces, pero se logra terminar el año tardíamente, y es así como entramos nosotros al año de 1961. El 6 de abril hay cambio de autoridades, la Asamblea Universitaria elige en San Marcos, elige como rector al doctor Luis Alberto Sánchez. En reemplazo de José León Barandiarán, José León anterior. Exacto. Entonces, en las autoridades de las facultades, el decano es Honorio Delgado, en reemplazo de Alberto Hurtado, ¿no? Y es así, nuevamente, entonces, los acuerdos de la Cámara de Diputados tenían que pasar a senadores. Y en ese, digamos... Tira y afloje. Claro, ahí vienen las conversaciones, las recomendaciones, ¿no? Los acuerdos y las marchas, las protestas de unos y otros. Y es así como el 24 de julio de 1961 el Senado, en vez de tomar una decisión, agarra, lo pone las manos como Pilatos. Exacto. Lo pone en manos del Consejo Interuniversitario, que el Consejo Interuniversitario decide algo así como la Asamblea Nacional de Rectores o ahora SUNEDU, ¿no? Entonces, como se limpia y lo deja. Y esto pues trajo la reacción de los profesores, ya empiezan las amenazas de renuncia masiva de los profesores, y eso ocurre ya el 25 de julio. Los profesores ahí quienes comienzan a renunciar. Incluso ya se habla... Al día siguiente que el Senado dice que lo vea la Comisión Interuniversitaria. Exacto. ¿No? Entonces, el 24. Entonces ya se habla de formar una asociación docente, una asociación de médicos docentes, se llama Cayetano Heredia. Se toma el nombre Cayetano Heredia porque Cayetano es el centenario del fallecimiento de Cayetano Heredia. Cayetano Heredia no tenía que ver en ese momento nada con una futura universidad. No, ahí en ese momento todos eran sanfernandinos, ¿no? Claro. Y ese año se celebraba el centenario del fallecimiento del primer decano de la Facultad de Medicina de Lima, que es Cayetano Heredia. Entonces se toma ese nombre, ¿no? Y es así como se va formando este grupo y ya se habla ya de formar una nueva escuela médica. Entonces, incluso se le acusa, Honorio Delgado acusa a Sánchez de que él está tratando de influenciar de alguna manera en la Cámara de Senadores. Continúan los paros, continúan las marchas, ¿no? Y el 10 de agosto de 1961, cuando vuelve a la Cámara de Diputados que decida sobre este problema, ellos dicen la no insistencia y con lo que ha decidido el Senado y que lo vea el Consejo Interuniversitario. Entonces, ante esta situación, los profesores el 14 de agosto presentan una renuncia masiva. Son, según tenemos las fuentes, fueron 423 profesores de un total de 711.
Esto era el 60% del profesorado. También, 60%. exacto, también hubo empleados que renunciaron. Y lógicamente esto iba a causar un gran problema en San Marcos, en San Fernando, porque en algunas cátedras prácticamente se quedaban sin profesores, ¿no? Desde el titular hasta el último profesor auxiliar. Y estos profesores renunciantes forman la Unión de Docentes Cayetano Heredia y le van dando forma a lo que sería una nueva universidad, una nueva escuela, sobre todo una nueva escuela médica. No, como una entidad privada, ¿no? Básicamente. Y es así como ha hecho las gestiones correspondientes. Seguimos en el gobierno de Manuel Prado. El 25 de septiembre, el vicepresidente Luis Gallo Porras, porque el presidente Prado estaba en viaje oficial en Estados Unidos, el vicepresidente Gallo Porras firma el decreto supremo número 18, con lo cual se crea la Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas. Ese es el nombre inicial. El nacimiento de lo que es ahora Así la es, Universidad ¿no? Cayetano Heredia. Que en 1965, el 29 de enero, pasaría a llamarse Universidad Peruana Cayetano Heredia. Pero el nombre inicial de este grupo de docentes renunciantes, ¿no? Fue Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas. Entonces, ese momento también se cambia, creo, el nombre de la facultad, que era Facultad de Medicina Cayetano Heredia, por de Alberto Hurtado. No, eso fue después. Simplemente quedó como Facultad de Medicina y después adoptaría el de Alberto Hurtado. Y actualmente solamente es Facultad de Medicina nuevamente, ¿no? En algún momento se quitó el nombre de Alberto Hurtado. Y entonces, esta universidad se crea, si lo resumimos en una línea, es por oposición al cogobierno estudiantil. Ese fue el origen, y por lo cual se forma este grupo de renuncia. No estuvieron nunca de acuerdo con el cogobierno estudiantil y forman una nueva escuela médica, ¿no? Si cabe el término, podemos retrotraernos al pasado. ¿Cuál cree usted que fue el sentimiento de estos profesores que renunciaron? ¿Sentimiento simplemente de oposición por oposición? ¿O había una esencia en cuanto a su preocupación por la enseñanza de la medicina, que este cogobierno por el tercio estudiantil podría de alguna manera distraer la enseñanza de los estudiantes? Sí, yo creo que esa era la preocupación de los profesores, ¿no? Ellos básicamente defendían la presencia, la hegemonía, estamos hablando de esos tiempos, ahora las cosas han cambiado, ¿no? La del profesor sobre el alumno. Entonces, es un encuentro en cierto modo era también... Era una relación bastante vertical, diríamos. Exacto, era una cuestión generacional. Ahora, esto tiene una historia anterior, porque ahí nos tenemos que ir hacia 1919. En 1919, en Argentina, Alfredo Palacios creó un movimiento de reforma universitaria, el movimiento de Córdoba, que tuvo gran repercusión en los países sudamericanos y sobre todo en el Perú. En los años siguientes, ¿por qué? Porque justo se forma el Partido Aprista Peruano, se forma el Partido Socialista del Perú, con Mariátegui, y todos esos grupos agarran la esencia de lo que era el movimiento de la reforma universitaria. La reforma universitaria, ¿qué pedía, por ejemplo? Estaba en oposición a lo que ellos decían una enseñanza universitaria vieja, anacrónica, esclerosada, decían ellos, muy, ¿cómo se llama? Muy oligárquica de repente. Exacto, entonces elitista, oligárquica. Entonces es así una reacción. Y los alumnos pedían, por ejemplo, ingreso libre, cátedras paralelas. ¿Por qué? Porque había una cátedra con un catedrático principal y era vertical, ¿no? Pero al haber cátedras paralelas, pues ya se perdía también esa posición, ¿no? El derecho a tacha a los profesores. Si un profesor no les agradaba porque no les enseñaba, ojalá fuera eso, pero si era probablemente
o una condición política diferente a la suya, también lo iban a tachar. Entonces, lo cual era un riesgo. Lo cual era un riesgo. Entonces, el derecho de tachar a los profesores. Pedían una serie de innovaciones pues, para la época y chocaban con el régimen autoritario, clásico, conservador. Y eso más o menos va durando hasta la década del 60 y es donde ocurre este cisma traumático. O sea, ¿no? que esta posición de la creación del llamado tercio estudiantil vendría a ser una consecuencia de todo. Sí, cuando uno lo mira hacia atrás, por ejemplo, Leguía establece el cogobierno estudiantil, pero en la práctica no se llevó a cabo, ¿no? Y en 1927, 27, sí, el 29 creo que y en 1848 Bustamante y Rivero Bustamante y Rivero había accedido con el voto de los apristas al gobierno además de su partido, entonces, y establece el cogobierno estudiantil. 3 años hubo, pero fue un caos total. Claro, él es depuesto por Odría, ¿no? Entonces, y Odría vuelve al régimen anterior, se acaba ahí. Entonces, este era un anhelo de los movimientos juveniles de establecer el cogobierno estudiantil. Y Prado lo establece, pero ahí viene el régimen de excepción que era para medicina. Claro, ¿no? Porque la formación del médico pues tiene una connotación un tanto diferente, ¿no? Claro, ahora... el doctor Luis Alberto Sancho tuvo mucho que ver con esto. Claro. Y lo curioso es que para aquel entonces ya los grupos apristas habían perdido poder en los centros federados de las universidades, pero él, al apoyar el cogobierno estudiantil, prácticamente se los pone en bandeja a los grupos comunistas. Y él gana poder político con eso. En cierto modo podríamos decir, ¿no? Porque ahora, una cosita ahí, porque su antecesor, el doctor León Barandiarán, estaba en contra de que se anule este artículo 34, y cuando Luis Alberto Sánchez lo sucede, después claro, en el cargo, lo apoya, está claro. a favor de que se anule este artículo 34, ¿no? Para el caso y ya se establezca el cogobierno como tal. Exacto. Ahora, a veces uno encuentra detalles cuando comienza a investigar. Cuando ya estamos en 1961, Sánchez, el rector, y el decano es Honorio Delgado. Y yo creo que en ese momento los dos eran las personas más importantes, los intelectuales más importantes de San Marcos, ¿no? Yo no sé hasta qué punto había ciertas rivalidades, pero en 1927, por ejemplo, Honorio Delgado le ganó la representación a Luis Alberto Sánchez cuando eran estudiantes. Claro, y en 1948, en el gobierno de Bustamante y Rivero, Honorio Delgado era ministro de Educación y Alberto Hurtado era ministro de Salud. Y Sánchez era en su primer periodo como rector de San Marcos. Entonces él fue acusado de sedición y estando en el extranjero fue depuesto. ¿Quién es Luis Alberto? Luis Alberto Sánchez. Entonces fue depuesto, incluso las fuerzas militares ingresaron a San Marcos. Él fue depuesto como rector en el gobierno de Bustamante, donde Honorio Delgado era ministro de Educación y Alberto Hurtado era ministro de Salud. Es de 1948. Claro, entonces cuando llegamos a 1961, ahora quien tiene la sartén desde el mango es Sánchez. Claro, ¿no? Podría haberse cobrado la revancha, entonces, ¿no? Por eso uno se encuentra con esos detalles, ¿no? Porque él siendo aprista le pone en bandeja a los grupos comunistas, en lo cual tampoco no había mucha cercanía entre ellos, en esa época eran opuestos, claro. ¿No? Entonces, se dice, pero así fue la historia. Muy interesante la forma en cómo aparece la Universidad Cayetano Heredia. Estamos hablando del año de 1961, pues, ¿no? 22 de septiembre se crea. ¿Y dónde comienza a funcionar la universidad? Porque se supone que no tenían nada. Hay un examen de admisión
la primera promoción tiene 70 alumnos, fue un examen muy riguroso, fueron 350 postulantes más o menos, y también hay alumnos que se trasladan para los años superiores, ¿no? Pero, o sea, ¿hubo algún grupo de alumnos que, diríamos, hizo un traslado siguiendo a sus profesores que habían salido de San Marcos? Así es. Entonces, y el local es lo que era el Colegio Belén, ahí en la cuadra 11 del Jirón de la Unión. En el centro de Lima. En el centro de Lima. Esa es la primera sede de la universidad. Ahí donde, y que posteriormente ya se adquiere el terreno en San Martín, donde está ahora actualmente, ¿no? Se dice que una familia Soto, si mal no recuerdo, unos hermanos, donaron un terreno de más de 30.000 metros cuadrados en Monterrico para hacer la universidad. ¿Por qué se prefirió construir al costado de lo que en ese momento se iniciaba como Hospital del RIMAC? Bueno, teóricamente siendo más atrayente la posibilidad de hacer un Monterrico. Hay varios motivos. El doctor Oscar Soto con su familia dona un terreno, hay varias donaciones para lograr formar la nueva universidad, pero la familia Soto donó el terreno y bueno, cuando uno comienza a buscar, uno encuentra una de las explicaciones que me dieron los fundadores cuando conversaba con ellos. Me dijeron que para recibir el apoyo extranjero tenía que establecerse en una zona popular. John Hopkins creo tuvo que ver. Claro, John Hopkins tuvo por eso, me dijo, incluso John Hopkins están enclavados en una zona muy popular, ¿no? En Baltimore, creo. Claro, entonces es así, fue una de las condiciones. Entonces, por las cuales se tuvo que buscar un ambiente, un terreno, y el que se encontró fue donde está actualmente, que se lo compraron a la familia Nicolini. Al costado de lo que vendría a ser el hospital, terminando de construir el hospital de Cayetano Heredia, ¿no? Exacto. El hospital inicialmente se llamó hospital base Cayetano Heredia. Todo el mundo lo conocía como el hospital del RIMAC, y al costado estaba hasta ahora, creo, ¿no? Hasta ahora le dicen hospital del RIMAC, pero ahora se llama Cayetano Heredia, ¿no? Claro. Ahora Hospital General Cayetano Heredia, ¿no? Y dígame, doctor Pamo, leí por ahí también que en los primeros años, el primer año, los profesores trabajaban ad honorem, no cobraban ningún tipo de salario. Así es. Yo creo que hubo mucho desprendimiento, porque había gente que ganaba un salario en San Marcos, y cuando renuncia pasa a trabajar a la universidad, y que recién se estaba iniciando, hubo mucho desprendimiento, muchos no cobraban, ¿no? Pero así fue, ¿no? Ese fue al inicio, ¿no? ¿Y todos los profesores que renunciaron se quedaron en Cayetano, o por ahí algunos retornaron a su alma mater, porque todos habían así es, o sea, de los renunciantes, un grupo de profesores regresa a San Marcos, ¿no? El Consejo Universitario incluso inicialmente no acepta las renuncias, ¿no? Como dando tiempo a que regresen, y no pasó nada, ¿no? Pero ya cuando se forma una nueva entidad privada, una nueva institución, entonces ya pues no había forma, pero sin, ya de volver a lo de antes. Entonces, pero algunos regresaron a San Marcos, ¿no? Y siguieron haciendo carrera en San Marcos, ¿no? Lógicamente fue muy doloroso tener que reestructurar las planas docentes para continuar con la docencia, porque continuó con la docencia, a pesar de todos los problemas, la docencia continuó en San Marcos, ¿no? Claro. Usted que ha tenido la oportunidad de conversar con algunos de los doctores que hicieron esta gesta de la renuncia, sí, yo usted, no sé si en algún momento le dijeron, usted le preguntó, más allá de lo adecuado, lo correcto de su posición, pero el sentir, o sea, haberse formado en San Fernando, toda una vida dedicada a San Fernando, y es como, me imagino, sentirse como un expatriado, o sea, me sacan de acá para ir a otro lado. ¿Cómo se sentirían esos colegas en esos momentos? Yo creo que fue una cuestión de sentimientos encontrados, ¿no? Porque ellos, siendo profesores de San Marcos, daban todo lo que podían,
y por esta situación de no aceptar una condición que les estaban imponiendo, pues ya por una cuestión de principios se tienen que ir, ¿no? Yo creo que fue una decisión bien dura, habría que ponerse en esos tiempos, ¿no? Pero sí, fue muy duro para muchos de ellos. Bastante difícil, ¿no? Incluso algunos perdieron cosas porque los laboratorios que tenían establecidos cuando pasan a una nueva institución que recién empieza, estaban en nada, ¿no? Entonces, se cita, por ejemplo, el caso del doctor Arias Estela, que había conseguido un microscopio electrónico con la Fundación Kellogg, que se establece en el Hospital Loaiza. Pero cuando él renuncia, se va a Cayetano, en Cayetano pues, no había nada, y se quedó el microscopio electrónico, porque era de San Marcos. Claro, ¿no? Porque prácticamente partieron de cero en todo, ¿no? En buscar un local, pero también desde el punto de vista de construir algo nuevo. ¿Cómo se financió esta... Hubo apoyo de John Hopkins, hubo apoyo de la Fundación Kellogg, las donaciones. Nacionales también. Sí, pero fue doloroso. Pues el comienzo, empezar, fue algo difícil, ¿no? Leí por ahí también que este grupo de estudiantes, que dicen que era entre 100 y 200, que apoyaron en todo momento a sus profesores, también hicieron una colecta y llegaron a obtener un tipo de... Bueno, hubo un concurso de televisión, estaba Pablo de Madelingoitia como animador en aquella época, y que era de hacer tareas aparentemente imposibles, y luego de 4 tareas, cumpliendo los retos, se ganaba un dinero, ¿no? Entonces eso fue como parte de la recaudación de fondos, ¿no? Pero hubo donaciones de privados, y también como la del otro que donó un terreno, ¿no? Pero al comienzo fue juntar como sea, donaciones nacionales, extranjeras, contribuciones, ¿no? Para empezar, ¿no? ¿Y más o menos en qué año estamos hablando de que ya se pasan de este antiguo local, ahí de este Colegio Belén, al local que ahora tienen? Estamos hablando de 1966. El 6 creo que comienzan 66. A construir, y el 68 ya se pasan del todo, ¿no? a la universidad. Así es. Al comienzo pues no había, era una edificación cara a vista nada más, no tenía rejas, nada como ahora está, pues no, era totalmente diferente, ¿no? Y el hecho de la ubicación también habrá influido el hecho de tener la posibilidad de un hospital docente allá al costado. Así es, justo funcionó como hospital docente. Se dieron las condiciones, incluso el hospital Cayetano Heredia se le decía hospital docente porque todos prácticamente los profesores trabajaban allí y las prácticas de los alumnos era allí. Entonces, sí, tenía un hospital, digamos, es una de las pocas instituciones de formación médica que tiene un hospital al costado, ¿no? Y tenía esa ventaja. Que ¿no? Era de acuerdo a las nuevas condiciones de modernidad de tener un hospital para las prácticas de los estudiantes, ¿no? Así no tener que ir a diferentes hospitales, lo tenían ahí a la mano. Entonces siguieron yendo porque como tenían convenios, entonces no todos pueden entrar a la vez, entonces habían grupos que rotaban en el hospital, habían otros que iban al Loaiza, y después se mantuvo una sede hasta 1988, una sede en el 2 de mayo, o sea, había una sede de Cayetano, y el doctor Bambarén era profesor de Cayetano, por ejemplo, ¿no? Don Celso Bambarén. Claro, entonces, y en la sede en el Loaiza eran las 3 sedes, y en la sede del RIMAN, ¿no? De Cayetano, ¿no? El motivo por el cual estos profesores renuncian y se van a crear Cayetano Heredia fue básicamente el tema del tercio estudiantil en la forma como la ley lo establecía. Leí por ahí que los profesores que renunciaron en realidad no estaban en contra de la participación de los alumnos, sí en la proporción. ¿Y qué tenía que ver la calidad de los representantes? ¿Tenía algo que ver? ¿Tenía que ver un poco con los puestos, con las notas, o era totalmente arbitrario, era solo un número? A ver, teóricamente se supone que los mejores alumnos eran los representantes, pero
los centros federados de estudiantes nunca estuvieron de acuerdo con eso y siempre ellos pedían igual elección de delegados, ¿no? De representantes. Independientemente de la nota. Del ranking. Y eso se ha mantenido, ¿no? Entonces, pero así ha sido, es independientemente, en más de una ocasión se ha pedido que los representantes sean había el orden de mérito. Superior. Claro, pero no, en la práctica era por votos, la gente votaba por los delegados, ¿no? Y retomando la pregunta que se quedó, como le decía, el motivo fue lo del tercio. En esta nueva universidad que se crea, ¿cómo queda esto del tercio? Porque eso era una ley, ¿no es cierto?, para todas las universidades. Exacto, se aplicó el tercio y por lo general no hubo problema. Pero el estudiante que participaba en el tercio estudiantil en Cayetano era otro tipo de estudiante, digamos, no estaba politizado, tenía una cercana relación con los profesores, entonces todo fluía. No iba a ocurrir de cómo se llama... Lo que pudiera eventualmente ocurrir en San Fernando con el tercio que la ley había determinado. Exacto, ¿no? ¿No? Entonces, y hasta ahora tienen el tercio estudiantil. ¿Y tiene un peso en el desarrollo de la universidad? Me refiero dentro de Cayetano. En general ha fluido, no ha habido problemas, quizá, y estas son también yo, digamos, puedo tener una opinión personal y los que me conocen, lo de Cayetano, saben, por ejemplo, en la década del 70 hubo una proporción importante de alumnos de izquierda en Cayetano, ¿no? Y que en las reuniones de las asambleas, consejos, cuestionaban, ¿no? Pero no pasaron a más, ¿no? Pero eso ha sido básicamente todo, ¿no? Pero actualmente tienen el tercio estudiantil, pero no pasa nada, ¿no? ¿Participan en la elección de las autoridades? Por supuesto, del consejo. Del consejo, en la asamblea universitaria, sí. ¿No? Votan igual para el rector, votan el tercio, ¿no? O sea, esta es la demostración de que, pues, esa motivación no era tal, ¿no? En cuanto al temor... Hay que ponernos en la época, claro. En las personas, y yo siempre digo, no se trató de buscar el punto intermedio de mediación, no de conciliación, fue un todo o nada. No, fue esto una cuestión generacional, un conflicto generacional. Cuando hay un río, hay un puente y se encuentran dos carneros que se cabecean porque uno quiere pasar antes que el otro. Entonces, y luego se cayeron. Claro. ¿No? Porque uno tuvo que empezar de cero y el otro que rehacer todo. Rehacer todo, ¿no? Claro. En estas épocas, entre el 60 y 61 del conflicto, del tira y afloje, leí por ahí una cita que hace el doctor Alberto Hurtado en el Paraninfo, ¿no? Un pronunciamiento que hace con todos los profesores, que dice más o menos lo siguiente, saca un extracto. Exactamente, dice: el 13 de junio de 1960 en el Paraninfo, reunidos todos los profesores, Alberto Hurtado, entre muchas cosas, dijo: el alumno viene a la universidad a estudiar, a adquirir conocimientos y no está capacitado, dentro de la lógica más elemental, a gobernar y dirigir dicho aprendizaje. 64 años después, ¿qué opinión le merece esta cita? Como usted bien dice, hay que tomarlo en el momento que esto se da, este es otro momento. Pero sí, en ese momento y en ¿cuál es su opinión de esta cita del doctor Alberto? Yo creo que eso para mí es vigente. Y, por ejemplo, yo he sido miembro de la Asamblea Universitaria varias veces y he visto la participación de los alumnos, es moderada, generalmente consecuente con lo que presentan los profesores. Ellos están más preocupados por sus estudios que por hacer proselitismo político. No les interesa eso. Todo el mundo quiere... En Cayetano. ¿No? Entonces, por eso, y eso está vigente, ¿no? Desafortunadamente no ha sido eso lo mismo en otras universidades públicas, en las universidades públicas, porque en el año 62, por ejemplo, aparece la Universidad Federico Villarreal. Entonces, con un tinte político bien definido. Y San Marcos
hasta ahora todavía tiene un tinte político bastante definido, ¿no? Cuando el del estudiantado. Entonces, eso no se ve en Cayetano, ¿no? Entonces, el alumno va a estudiar. Si quiere opinar, puede hacer propuestas moderadas, ¿no? Pero sin estar manipulando, ¿no? Sacando ventajas de esta condición de ser parte de. Claro. Al igual que usted, yo enseño en San Marcos, ya son 30 años. Y en estos 30 años algo uno va aprendiendo, ¿no? Y en relación a esta misma cita que yo le preguntaba, yo coincido con usted, no con la cita textual de que el alumno va a estudiar, porque si no, ¿para qué está ahí? El alumno va a estudiar. Pero lo que sí creo yo es que si yo voy a aprender algo, yo no le puedo decir al que me enseña cómo quiero que me enseñe. ¿No es cierto? Es prerrogativa del que enseña por los años que tiene enseñando en la metódica que va a servir para transmitir un conocimiento. Entonces, decir que el alumno le va a decir al profesor, yo quiero que me enseñe de tal o cual manera, se debe escuchar, atender, y si es pertinente uno tiene la apertura de decir, sí, pues creo que esto podría ser mejor, pero no solo por el hecho de que lo planteen tenga que ser así, porque la experiencia, que es importantísima en todas las áreas de la vida, pero en medicina es sumamente importante. Sí, entonces, y eso le da al profesor los años que está sí, enseñando. pero cuando uno es joven a veces es muy impulsivo. Yo he tenido compañeros de promoción que repartía volantes, ¿no? Y cuando hubo la azonada en Ayacucho, asaltaron al cuartel. Él estuvo arma en mano, ¿no? Y murió. Yo he visto su cadáver tirado ahí en la foto, ¿no? Y yo creo que había un grupo ya demasiado, digamos, impregnado con ideas, que estaba muy alejado de lo que es estudiar medicina, ¿no? Y que podría decirse que utilizaba el espacio universitario, claro, entonces, con propósitos de acuerdo a su pensamiento. Y yo no sé qué hacía ahí el muchacho, pero y todo, cuando uno es joven quiere cambiar, quiere renovar, quiere actualizar. A lo de mayor edad lo ve uno como viejos, esclerosados, pero conforme pasan los años uno cambia bastante. Y el muchacho ¿no? comienza a ser viejo y esclerosado, se da cuenta que las cosas no son tanto como las veía cuando se era más joven. He sido testigo, por supuesto que no voy a mencionar nombres, que muchos de los estudiantes de izquierda, cuando se han graduado, han terminado ejerciendo en instituciones militares, por ejemplo, los cuales ellos siempre maldecían, ¿no? O han terminado trabajando para norteamericanas, incluso han ido a Estados Unidos y se han quedado trabajando para organismos internacionales, ¿no? Entonces, cuando eran alumnos, pues eran furibundos izquierdistas, ¿no? Entonces, eso me lleva a lo que alguien una vez me dijo, cuando eres joven y no eres de izquierda, eres un tonto. Pero cuando tienes 40 años y sigues siendo de izquierda, eres mucho más tonto todavía. Sí, siempre he escuchado. Si tuviéramos una bola de cristal imaginaria y nos ubicamos en esos luctuosos años 60, 61 para la universidad, y diríamos que si hubiera aceptado la derogatoria del artículo y la aplicación del cogobierno con el tercio estudiantil de buena manera, o se hubiera aceptado, no se hubiera creado Cayetano Heredia. Porque parte de esto, ¿o usted cree que en el transcurso del tiempo se hubieran dado las condiciones de todas maneras para crear, no sé si con ese nombre, pero lo que sería ahora Cayetano Heredia? No, pues no se hubiera formado Cayetano Heredia. Supongamos que hay dos posibilidades: que los profesores hubieran aceptado, ya no hubiera nacido, no hubiera ocurrido un cisma, ¿no? Claro. ¿no? Entonces, básicamente parece mentira, pero es un punto con el cual cambia todas las cosas, ¿no? Pero es bien difícil
Por eso yo digo, no se buscó el punto intermedio, El ¿no? punto de... No es de que nos ponemos de acuerdo, no que incluso se había aplicado el cogobierno estudiantil en Trujillo y en Arequipa y fue desastroso la experiencia. Leí ¿no? por ahí que en base a esas Claro. experiencias que se había dado en este intento, los que decían que no debería ser, decían que iba a ser un desastre, que iba a ser un caos, ¿no? Claro, el problema era ese, ¿no? Los alumnos iban a tener una proporción de poder y con tinte político, y si le sumamos los profesores del mismo tinte, entonces ya... Era difícil la convivencia. Claro, exacto, ¿no? Y no sé hasta qué punto pudiera comentarme esta inquietud, esta pregunta. ¿Qué pasó con los profesores que se quedaron en San Marcos? ¿Cómo se estableció, qué impacto tuvo este tercio estudiantil en la enseñanza en San Marcos luego de este cisma que ocurrió? ¿Le costó mucho recuperarse? No, hasta donde usted yo pueda... creo que todavía en esa época los profesores tenían mucha ascendencia, y yo cuando he tenido ya como alumno los he visto, y no siempre ha habido un respeto al profesor, ¿no? A todos ellos, no fue tan traumático exacto, como se ¿no? pensó que pudiera por ser. lo menos en medicina, tal vez será en otras facultades, pero en medicina no, el tercio estudiantil tampoco no fue algo traumático, ¿no? En el desarrollo de los estudios, ¿no? En la facultad, ¿no? Siempre en el desarrollo, en la evolución de las sociedades y de las culturas, ha habido este conflicto generacional, ¿no? Entre lo que decimos los mayores o los viejos, y los jóvenes más impulsivos que siempre quieren cambiar cosas. ¿Usted diría que ese fue el principal problema, más allá de la legalidad de la ley esta, que hizo imposible que pudiera llegarse a un acuerdo, puntos de vista tan contrapuestos, pero que tenía que ver mucho con esta barrera generacional, pues, ¿no? Yo creo que, a ver, era una, digamos, en todo el mundo había un cambio social muy importante, ¿no? En la década del 60, acuérdese, el inicio de la carrera aeroespacial, la crisis de los misiles, ¿no se acuerda? En Estados Unidos, los rusos de Cuba, ¿no? La independencia de los países africanos, los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces era un mundo muy convulsionado, ¿no? Como tratando de echar abajo lo establecido, y algo así sucede aquí en nuestro medio, ¿no? Justo con un artículo de una ley con la cual no estoy de acuerdo, y doy todo por sacarlo, y otros por mantenerlo, ¿no? Entonces así fue, ¿no? Claro, y políticamente el país en el año de 1961 también estaba medio convulsionado, porque al año siguiente derrocan al presidente Manuel Prado Ugarteche, faltando creo 2 semanas para terminar su mandato, y entra una junta de Pérez Godoy, de Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lindley, y no me acuerdo del otro, pues fueron 3 que dieron el golpe de Estado, ¿no? Y anularon las elecciones y se convocó a nuevas elecciones para el año 63. Quiere decir que todo el escenario político, social y la universidad es parte de eso, estaba ya de alguna manera exacerbado, convulsionado. Claro, y políticamente había 2 facciones las que dominaban, que eran el grupo comunista y el grupo aprista. Los pradistas eran muy pocos, los demás eran... Acción Popular recién empezaba, ¿no? Pero era básicamente 2 grupos antagónicos, ¿no? Ambos que se decían de izquierda, pero eran antagónicos, ¿no? Y es ahí, en ese contexto, en ese medio en que suceden las cosas, ¿no? Usted que tiene tantos años en Cayetano Heredia, ¿cómo ha visto la evolución desde que se genera, se crea todo esto ahora en cuanto a la enseñanza, en cuanto a los alumnos? ¿Usted diría que ha visto un cambio desde que usted comenzó a enseñar a los alumnos que ha tenido últimamente en la forma de enseñar
y también en la forma de adquirir los conocimientos, más aún ahora en la etapa que estamos de los algoritmos, de la inteligencia artificial. ¿Cómo ve esta evolución a través de todo este tiempo? Yo la he visto muy buena, favorable, ha sido progresiva y se adapta rápidamente a los cambios, se moderniza continuamente, se actualiza. Sí, yo lo he visto favorable, pues yo he enseñado 40 años, ¿no? Lo he visto, la misma, uno tiene que ir cambiando. Yo todavía he sido de los que empezamos a enseñar porque nos gustaba, pero después uno tiene que estudiar la tecnología educativa del adulto, ¿no? Y toda la tecnología de la enseñanza, eso se aprende, eso se enseña ahora y se aprende, ¿no? Entonces, y tenemos que adecuarnos a los cambios ahora, ¿no? Justo ahora con la inteligencia artificial, pues hay un vuelco tremendo ahorita en la enseñanza. Entonces, sí, pero la universidad se ha adaptado, los alumnos muy buenos, todos los que entran son conscientes del reto que significa estudiar en una facultad que es exigente por sí. Y también yo le diría de San Marcos, en San Marcos, la ventaja que es selección natural, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque cuando yo me presenté había como 5.000 postulantes y ingresábamos 100, ¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? Entonces, en Cayetano también hay exigencias, ¿no? Pero yo he visto que sí, que siempre ha sido favorable, positiva, la evolución de la universidad, ¿no? Una pregunta final ya para ir terminando, sacando un poco del contexto de cómo se formó Cayetano Heredia. Cuando comenzamos a enseñar, siempre era la rigurosidad de la investigación, ¿no? O sea, tienes que ir a la biblioteca, en esa época sacar tus ficheros, después ya aparecieron ya los papers que podías tú imprimir y juntar, y en base a eso tú... Pero ahora usted pone los datos y con un dedo la inteligencia artificial te lo resuelve en minutos. Eso puesto 20 años atrás hubiera sido pues totalmente cuestionable, es como decir, oye, qué ocioso, ¿cómo vas a hacer esto? Sacas y ya está. Claro, pero... ¿Nos está costando un poco aceptar esto? Hay que adaptarlo y hay que ver qué cosa. La inteligencia artificial es un instrumento que debe ayudarnos para crear o para mejorar nuestro producto, pero no podemos pedir que nos los haga todo, ¿no? Entonces, eso sí estaría mal, ¿no? Pero y los estudios tienen que adecuarse ahora, ¿no? Antes, por ejemplo, uno le decía a un alumno, hazme una monografía sobre, qué sé yo, supongamos, hepatitis inducida por paracetamol, que haga una monografía. Entonces, ¿qué tenía que hacer uno? Ir a la biblioteca o buscar por internet las referencias, sacar todas las referencias, imprimirlas, hacer un resumen de cada uno de ellos y armarse una monografía, ¿no? Entonces, ahora eso le demora... Ahora no hace más que poner ahí... 15 minutos y ya la tiene. Le poner nomás y le va a salir información. La parte más importante de esta herramienta es eso, el acortar el tiempo para obtener una información y poder utilizar ese tiempo que ya no utilizas en buscar otros espacios o nuevas informaciones. Claro, entonces, ¿no? La inteligencia artificial no creo que reemplace al médico, al profesor, porque ahora el profesor moderno, más que dar conocimiento, ahora lo que da es experiencia, ¿no? Eso es lo que debe dar, esa experiencia, ¿no? El tema uno lo puede leer, lo puede buscar, pero sí, pues, pero yo tengo, pero yo tengo 20 años operando eso, pues, ¿no? La máquina no la tiene. Te puede resumir la experiencia de otro centro, pero yo tengo la mía. El otro día yo saqué en las redes el resumen de un artículo que relaciona la enfermedad a la cual yo me dedico mucho tiempo, que es endometriosis e inteligencia artificial. Y este artículo decía que con inteligencia artificial, con los datos que se mete, la inteligencia te puede decir la localización y el tipo de endometriosis que se encuentra en determinado paciente.
Yo hacía la reflexión final diciendo que sí, la inteligencia artificial puede hacer esto, pero no podemos privarnos de la utilidad de las imágenes y de algo que es sumamente importante, que es el criterio del médico especialista, en este caso en esta enfermedad. ¿Y cuál es la diferencia? La responsabilidad. La inteligencia artificial no tiene responsabilidad. Si una persona, en base a lo que pueda obtener, toma una decisión para el tratamiento de su enfermedad y las cosas no le salen bien, no tendrá forma de reclamarle, lo cual sí puede hacerlo con el médico. Sí, esa es una de las desventajas. Por ejemplo, si ocurre eso, ¿a quién le van a reclamar? Al software, al dueño del software, al médico. Entonces, más aún, la inteligencia artificial falla. A veces da información incompleta o da información errónea. Entonces, y cuando uno para tratar cuando uno tiene un texto, por ejemplo, uno tiene que revisarlo, si no va a haber sorpresas, ¿no? Yo mismo a veces he hecho algunas búsquedas y tengo que revisarlo. Y además no tiene toda la información, y es una información sesgada, porque está alimentada del insumo que uno también le ponga o que busque, ¿no? Exacto, está alimentada por la literatura anglosajona, ¿no? Entonces, y no con nuestra experiencia. Entonces, pues todo hay que tomarlo con mucha detenimiento. En su justa medida. Exacto, no creer a ciegas, porque si no van a haber problemas. Es un buen instrumento, hay que usarlo, aprender a usarlo, ¿no? Con responsabilidad, ¿no? Muy bien, doctor Pamo, la verdad que se han pasado estos 45 minutos, pareciera que recién estoy empezando la entrevista. Yo nuevamente le agradezco su predisposición para hablar de este tema que probablemente sea motivo de algunas personas. Yo siempre lo tuve ahí como una cosa que tenía que desenredar. ¿Qué pasó en mi universidad para que se escindiera, se partiera y se formara otra universidad? Y con la explicación que hoy día usted nos ha dado, yo creo que los que van a vernos en este cuarto programa de Coloquiando van a tener claro por qué se formó y cómo se formó la Universidad Cayetano Heredia, para bien de muchísimas familias, de muchísimos profesionales que han salido de esta casa de estudio. Doctor Pamo, muchísimas gracias realmente, y de repente en algún momento vamos a convocarlo para un nuevo programa de Coloquiando. Muy bien, gracias por la invitación.